Las palabras evocan experiencias y van construyendo realidades. Despiertan preguntas, generan reflexiones. Una charla puede ser mucho más que un simple diálogo. Bienvenidos a la segunda temporada de Escucha Activa, donde la comunicación conversa sobre sí misma. Nos decíamos, ¿cómo hacemos para generarle a una persona esa relación que tiene con una serie de ese como fanatismo, de esa cosa que no podés ni esperar un día que tenés que conseguir el episodio o que querés más en una experiencia de videojuegos, que es lo que hacíamos? Yo tengo cierta sensación de que en algunos años, no sé cuántos, creo que vamos a mirar a las redes sociales de la misma manera que miramos al cigarrillo, al alcohol. Historias, videojuegos y series de TV. ¿Cómo combinar narrativa y tecnología para generar experiencias que conecten con las personas? ¿Qué se aprende al contar historias desde distintos formatos y plataformas? Tenemos preguntas y tenemos respuestas de alguien que sabe. Pionero en videojuegos y narrativa transmedia. Fue cofundador de la compañía Three Melons, adquirida por Playdom Disney. Es un experto en diseño y desarrollo de experiencias digitales, combinando tecnología y storytelling para generar conexiones reales con las personas. Hoy en Escucha Activa hablamos con Pablo Mayer sobre storytelling, videojuegos y experiencias digitales. Muchas gracias, Russo Mayer, por estar acá con nosotros. Hacía rato que te queríamos tener. Para empezar a romper el hielo, quisiéramos preguntarte si contar historias puede ser un buen negocio. Sí, por supuesto. Es un negocio muy viejo. Viene de muchos años. Esta es la parte que digo que empiezo de vuelta. No, primero gracias por la invitación. No, por favor. Un gusto estar acá, ver gente tan linda y me trae muchos recuerdos de la facultad. Y sí, contar historias es un gran negocio, siempre creo que lo ha sido. Y yo creo que ahora con todo lo que está pasando, incluso con bajar las barreras de entrada para la producción de contenido, va a ser algo muy disruptivo y permitir a mucha gente que antes estaba muy imposibilitada de contar historias, de meter un dedito gordo en el agua y empezar a jugar grande. Yo estoy siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando y han aparecido creadores que... ¿Te referís a la inteligencia artificial? Sí, sí, que usando esas herramientas están sacando al mundo conceptos que antes era imposible, digamos. O sea, el camino para poder mostrarle al mundo lo que hacías era muy limitado. ¿Qué va a ser un partido de fútbol en Marte, ponele, y te sale en un segundo? Ni siquiera, porque a veces hasta ni siquiera, o sea, vos podías tener un concepto de algo que querías contar y tal vez ni siquiera tener la capacidad de bajarlo a un guión, o ni siquiera la capacidad de hacer algo muy sencillo con un par de actores. Digamos, hoy creo que va a desatar una ola de nuevos creadores que puede ser muy interesante. ¿Y qué es lo que no se puede reemplazar con la IA en este arte de contar las historias? Yo creo que hay algo que viene por el lado de... ¿Viste como lo que es un chiste interno? ¿Viste que digamos... o que pasa en una familia o en un grupo, que decís una frase y que todos la entienden y se ríen. Creo que la inteligencia artificial, al no ser un ser humano, hay algo que todavía no lo sé, quizá hasta al final después nos termina entendiendo mejor que lo que nos entendemos nosotros, pero hay algo que todavía se siente eso, como de afuera, medio aparatoso, ¿viste? Como Homero cuando se va acercando a la combi de los fumones que están ahí, se va acercando y queda ahí como medio en upside. Creo que, bueno, la inteligencia se va acercando, se va animando algunas cositas. Pero el otro día veía, por ejemplo, en un programa en vivo, pusieron la inteligencia nueva de Grok, ¿viste? Sí. Que tiene como un personaje que supuestamente era canchero. Y la reinsultaba a la conductora, ¿viste? Fue un momento medio raro porque se quería hacer como la graciosa, la inteligencia artificial, y quedaba totalmente en offside. Entonces, no le creo que creías. No, además era como... Es que está tomado de un público que cree que en
en esa actitud un poco bardera encuentra algo gracioso, pero claro, estaba fuera de contexto, totalmente fuera de contexto, porque era para jóvenes, en teoría, el personaje. Claro. Daba, como dicen ahora los jóvenes, el cringe, y creo que... Le falta sensibilidad. Sí, creo que para mí la veo eso como una facilitadora de ahorrarte un montón de tiempo, de ejecución. Pero todavía, no sé, ayer le mostraba a mis hijos Nacho Libre, ¿viste? Sí. Va a tardar para mí bastante en que una inteligencia artificial saque un Nacho Libre, porque ni siquiera hasta sabes de qué te estás riendo, ¿viste? Como que ni siquiera va como en los cánones de no sé, de lo que tiene que ser una película, un guión. Y los modelos todavía creo que son medio rígidos respecto de cómo construyen las cosas. Porque lo van como prediciendo lo que... la jugada que sigue es esta. Claro. Y creo que hay películas y hay sensibilidades que rompen con eso, y que todavía se nota, ¿viste? Como eso. Todavía medio aparatazo, fina, sí. ¿Viste? Aparatoso el... Bien. Llegamos, nos zambullimos en el storytelling, pero repasemos un poquito, vamos mucho más para atrás. Vos pero te metés a la industria de los videojuegos de alguna manera, y la idea no era específicamente contar historias, algo como lo que hoy por ahí estás más cerca, sino que tenía que ver con una construcción de un mundo, ¿no? Y ahí vos fuiste encontrando que el contar una historia dentro de ese mundo era lo que atrapaba a la gente. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, el primer estudio, que llamamos Trimenos, en realidad funcionamos como una agencia de publicidad. Íbamos a ver a las agencias de publicidad o a las marcas, nos daban un brief, el mismo brief de campaña que le daban para hacer un comercial de tele o gráfica, nos daban a nosotros lo desmenuzábamos y nuestra pieza creativa era un videojuego. Se contaba una historia relacionada con la marca ahí, pero como decís, no estaba como puesto en primer lugar. Ese estudio después se vendió, estuvimos un tiempo en Disney, y cuando salimos, con mis ex socios Nico Cuño y Augusto Petrone, armamos The Other Guys, que un poco lo que vimos es lo que nos provocaba a nosotros como consumidores las series que en ese momento, no sé si era Lost o no sé, sería Breaking Bad, no sé, 2011, 2012. 24, alguna de esas. Creo que fue todo un redescubrimiento del contenido seriado que empezó como a crecer, y que un poquito todos empezamos a dejar de consumir películas y empezar a ver series. Y nosotros decíamos, ¿cómo hacemos para generarle a una persona esa relación que tiene con una serie, de ese como fanatismo, de esa cosa que no podés ni esperar un día que tenés que conseguir el episodio, o que querés más en una experiencia de videojuegos, que es lo que hacíamos? Entonces ahí fue como si querés, un objetivo antes que un como descubrimiento. Decíamos, tenemos que lograr esto. Y ahí armamos el estudio con la idea de que la historia va a ser el centro de la experiencia, y la parte interactiva es como la que te va desbloqueando los plot points, digamos. Nosotros nos criamos con Elige tu propia aventura. Claro, tenía mucho que ver con eso. Sí. Así que, pero antes del formato Elige tu propia aventura, hicimos dos que eran bastante más juego. Había un género que se llamaba Point and Click, que era el Monkey Island, que fue todo como un género que funcionó muy bien en los 90. Nosotros tomamos como ese modelo y armamos todas historias que tenían que ver con lo paranormal y la investigación, y un personaje espectacular, se llama Jane Goodhart. Entonces el primer formato era más juego y mucho misterio, y querer saber qué había pasado con determinados personajes y resolver el misterio. Entonces el driver era esa mezcla de puzzle y lo que sigue. Y después, en un momento dijimos, es un montón de producción que se consume en un segundo, porque todo ese sentarte, pensar los puzzles, armar todo un episodio súper intrincado que tenés que ir resolviendo, lo sacabas y a los
15 minutos ya te estaban pidiendo el siguiente. Entonces era como un proceso que parecíamos los hámsters, ¿viste? Rodando dijimos, te voy a encontrar alguna otra manera de bajarle todo este nivel de producción, cuando en definitiva, ahí sí descubrimos que la gente lo que quiere es, ¿viste? Como en la Plaza de Mayo, el pueblo quiere saber, es eso, digamos. ¿Cómo sigue la historia? ¿Cómo sigue? Sí, me estás matando si no me contás lo que sigue. Y ahí dijimos, bueno, un formato bastante más sencillo desde el punto de vista de la producción es hacer historia interactiva o con decisiones y hacer como tampoco ramificaciones infinitas, pero era bastante digno y llevadero y te sentías que estabas en control de la historia, por más que después había una estructura medio de abrir, y después, bueno, más o menos terminaban todos... 3 posibles finales. Sí, no muchos más. Pero la ilusión de estar en control de la historia es un poco lo que no funcionó y que estuvo bueno. Más allá del mundo empresarial, ¿cómo crees o cómo te das cuenta vos que lo que estás haciendo es exitoso? Bueno, nosotros... Alguna vez me contaste un caso de una persona y lo que te escribían y todo eso. Sí. Nosotros, el primer estudio tenía mucho de romántico, ¿viste? De vamos a hacer videojuegos de Argentina para el mundo y que soñábamos que algún día, así como nosotros teníamos la remera de Mario Bros, en Japón haya un pibito con una remera de nuestros personajes, ¿viste? Había una cosa así medio de conquista del mundo. Y de hecho el juego más exitoso que hicimos con ese estudio, se llamaba Bola, era de fútbol y estaba espectacular. Y teníamos casi 2,5 millones de personas jugando todos los días. Una locura, pero a nivel negocio. Hicimos un juego tan bueno que después la gente no tenía ningún incentivo de pagar, ¿viste? Claro. Y un juego como el que jugaríamos nosotros. Y ahí, digamos, dijimos, no, pará, acá tiene que haber otra manera de hacerlos. Y la empresa que nos compró era todo lo contrario. No le importaba ni el juego que hacía, ni la creatividad, era todo data. Los founders eran 3 estudiantes de Stanford, Data Analytics. Entonces nosotros nos encontramos con ese mundo en el que medían todo lo que sacaban. El altruismo y la ciencia. Bueno, y chocaron. Y al principio hubo un choque de culturas, como diciendo, estos pibes con numeritos no van a decir si un juego es divertido o no. Pero veías que arrancaban 100 personas el juego y al día siguiente tenías 10, y dices, bueno, no sé si está tan bueno. Y te tenían todos equipos especializados de business intelligence, de engagement, de monetización, de viralidad. ¿Qué año fue esto? Eso es, nos compraron en el 2010. Muy adelantados. Sí. Perdón, la verdad que te interrumpí. Muy adelantados. Era la primera vez que nosotros lo veíamos. Porque hoy es el estándar. Sí. Y nosotros nos quedamos con eso. Ya el segundo estudio, ya nacimos así. O sea, dijimos, bueno, vamos a laburar de esta manera, que vimos que tenía un impacto, cosas que uno ni se hubiera imaginado, pero colores de botones, posiciones de banners o lo que fuera, tenían impacto en el negocio grande. Entonces dijimos, bueno, quizás no vamos a hacer todo este playbook, pero lo central es decir, che, nosotros hacemos una historia, capítulo 1, arrancan 100 personas, terminan 20 el capítulo y bueno, perdiste 80, claramente se aburrieron, no se engancharon. No, así que trajimos toda esa metodología e incluso aplicada antes de producir el contenido. Entonces, campañas de banners con el juego no construido todavía, probando si... de testeo. Sí. Como si el juego estuviera hecho, como un aviso de los que te tocan cuando estás jugando estás mirando Instagram, te aparece un aviso de un juego. Producíamos toda la pieza como si el juego existiera. La gente, medíamos cuánta gente tocaba. Cuánto interés había. Cuánto interés había y después llegabas a una encuesta. Y la mayoría de la gente se copaba y ahí tiramos como una serie de ideas respecto de si teníamos que ir por el lado más de lo paranormal, más tipo brujería y fantasmas, o más
tipo X-Files, más tipo OVNI, Claro. más por ese lado. Tiramos algunas opciones que eran más tipo Sherlock Holmes. Fuimos midiendo y dimos con este Jane Goodhart, que era así bien paranormal. Y después ya te va dando como certeza, y incluso una de las grandes diferencias, si querés, con la manera tradicional de hacer el contenido, historias, es que no estábamos casados con la historia diciendo este es mi bebé, no se puede tocar. Y, por ejemplo, de un primer episodio arrancábamos quizá con una conversión del 30% y lo iterábamos hasta que dé 90. O sea, de 100 personas, 90 lo terminan. Eso implicaba cambiar giros en el medio, plot points, personajes, sacar, poner. Incluso era con el Se juego. fue totalmente el romanticismo ahí, Sí, era datos. sí. Datos completos. Siempre buscando que la historia esté buena, Ujú. pero claramente vos veías, de hecho medíamos en un momento clic por clic, y llegabas a una escena y perdías un 30% de la gente, o sea, entraban a la escena y después no estaban. De hecho íbamos con los escritores y le decíamos, maestro, no hay nada que discutir, digamos, esto no enganchó, no. La gente tiene 1000 cosas que hacer, ¿viste? Si te dedica la atención, tenés que cuidarla como un tesoro. ¿Y morir. tenían demográficas también de quiénes eran esas personas que estaban comportándose de distinta manera? Sí. Al principio, cuando lanzamos, las plataformas, o sea, Facebook, Apple, Google, compartían un montón de data, Ujú. pero animal. O sea, y podías targetear un montón y aprender un montón de tu grupo. Después fueron cambiando ciertas políticas y empezaron como a anonimizar mucho de la data, y eso te hizo menos efectivo. Pero al principio sí. De hecho, yo me metí mucho en los clubes de fans de nuestros personajes. Claro. Y me metí ahí, al principio medio anónimo, después... ¿Agitabas? Sí. Y después me empecé a meter ya como diciendo, che, yo pertenezco al grupo que hace los juegos y demás. En los primeros juegos más relacionados con puzzle y misterio, público mucho más grande, mujeres, te diría, de 60 para arriba. Que bueno, a veces pasaba que en el grupo decían, che, tenemos que contarles que Patty ha abandonado el grupo. Ya no está con nosotros. Pero era porque abandonó todo el grupo. Pero tenía una relación de diálogo diario. Me acuerdo una de las que estaba en Argentina, Patricia Belongini. Le mandamos un saludo. Y en Escocia había uno que se llama Jack Stewart. Y con ellos era diálogo fluido todas las semanas. Me decían, che, estaría bueno para el grupo si no nos pasás como Un adelanto. unos codes para que podamos jugar más, y les sacábamos episodios antes, les hacíamos tipo previews de... Unos calls, tipo el truco de los Sims para tener Sí, plata sí, ilimitada. podían Ok. jugar más y demás. O Pero, sea, creaste comunidad antes de que estuviera de moda crear comunidad. Sí, ponele. Bueno, pero se fue se armó, creando. se armó. Sí. Pero Y la estaba administrabas. buenísimo. No, está muy bueno. Y nombraste algo recién, que vos le contabas eso a tus escritores, a tus guionistas. ¿Cómo fue la recepción de los guionistas cuando los enfrentaste a los datos? Bueno, ese fue un lindo proceso. Nosotros llegamos a laburar con más o menos 20 escritores. O sea, teníamos como una especie de writer's room. Y me conocí en una charla. Nosotros en ese momento aplicamos a una aceleradora que se llamaba Guaira, que era de Telefónica. Y ahí tenían una mentora de, ¿cómo se llama? De locución, de oratoria, que era Esther Feldman, una guionista del carajo de Argentina que hizo, no sé, Disputas, no sé, Ocupas, un montón de series muy buenas. En cuanto la conocí dije, vos a mí a hacer mi Miyagi, ¿viste? Y ella me ayudó a armar todo ese circo del writer's room, porque la velocidad que teníamos que generar contenido era casi parecido a la de la tele. Teníamos que sacar un episodio por día. Wow. Bueno, al principio, cuando veníamos con la papeleta, ¿viste? Como del rating a los escritores, como decir, yo laburé en Telefe 10 años, me vas a... Bueno,
Y después cuando veían que le mostrábamos una escena, la cambiaban, subíamos de vuelta el episodio y andaba mejor, o sea, más gente quedaba enganchada, empezaban a decir, bueno, al final yo me pasé 10 años laburando en Telefe, donde venía el productor un día que decía, che, estuve en un asado Claro, sí, con así. mi cuñado, Claro. me dijo que ese personaje era un bodrio, no sé qué, sáquenlo. ¿Viste? Decís, al final, Cero ciencia. durante años laburaron con cero ciencia, cero justificación, mucho como decís, al dedo lo que salga, y ahora ya tenían un respaldo. Y Claro. ya, al final se transformaron. Y no era Y ellos un te público, pedían el era número. tu público. Claro. Entonces era. ¿Cómo estuvimos? Salía el episodio al día siguiente. ¿Tenés los números? Ah, qué bueno eso. Mirá. Porque ellos querían ver si había cosas que habían funcionado o no. Así que eso fue como adoptaron al toque eso. Nombraste 2 o 3 veces personajes. Hoy tienen vida propia. Esos personajes ya no los podés controlar. Ya pertenecen a esas comunidades. ¿Qué les pasa a...? Porque vos tenés un guionista, otro, pero el personaje es el que sigue y el que está y el que genera comunidad a su alrededor. No es la historia. O sea, las historias son las que le dan vida, pero... ¿y ahora qué hacemos con estas criaturas que te crecieron tanto? ¿Cómo haces para gestionar eso? Y te van teniendo cortito también la audiencia, o sea, Ok. tu grupo de afinidad. De hecho, hubo un personaje que matamos, moría, Bueno, eso... Christian, el interés romántico de Jane Woodhart. Moría salvándola a ella y fue una hecatombe. O sea, casi nos cancelan. Catarata de insultos. Y hubo que revivirlo. Era como DiCaprio en el... Lo revivió. Hubo que revivirlo. Bueno, las Lo series revivió. han hecho eso Sí, también, ¿eh? Sí, revivió. El pibe era hombre lobo, o sea, en el daba para universo revivir. de- Podía revivir. había una chance de que eso funcione. Pero sí, tuvimos algo que fue un desafío. Es, nosotros en el 2020 nos compra una empresa francesa Ujú. y empezamos a laburar con los equipos de ellos y claramente había como otra mirada. Por ejemplo, nos marcaron, sus personajes no tienen ningún tipo de diversidad, ¿viste? Son todos caucásicos. Nosotros, quizá ni siquiera por maldad o por... Porque acá no es un problema ese. no convivís, digamos, con eso. Entonces tuvimos que incorporar, o sea, de hecho, vos pensás en un personaje y nos animaron como a decir, no pienses físicamente, pensá en el rol que tiene y después que surja del proceso de... entonces, le empezamos a meter diversidad, si querés, del look and feel. Pero- Después nos dijeron, che, todas las historias románticas son de una chica con un chico. Claro. ¿Qué pasa si yo no tengo ningún No me identifico. interés romántico? No? Bueno, Uy, puta qué madre. difícil. Entonces, empezamos a incorporar, bueno, ok, vos podés elegir en el juego. O sea, es una customización Sí. total. O sea, la historia está, pero yo me la imagino como yo quiero y pido que se represente como yo me la imagino. Sí. Es Sí, impresionante. pero ahí, si querés, a nivel de los personajes, Sí. por ejemplo, nosotros cuando escribimos los guiones, ya, a la primera historia, ponele que es Linda Brown, una chica que viaja a Río de Janeiro, una cantante, se enamora de 2 chicos. Uno es un pibe muy rico, que se llama Bruno, y el otro, Rodrigo, un médico de la favela, ¿viste? Todo Nos está como- tirando todos los teasers para que entremos. Sí, impresionante. sí, entran. Bueno, tenían como mucha personalidad los dos, Ujú. Bruno y Rodrigo. Y Había un Team Bruno y un Team Rodrigo entre tus fans. totalmente. Ok. Pero después, cuando vos tenés que... el personaje empieza como a cumplir un rol y vos podés elegir si ya no es más Rodrigo, es una chica o... Ah, Entonces empezamos a llamarlos boyfriend. O sea, vos escribías el guión y vos decías, boyfriend entra y dice tal cosa. claro. Entonces perdió un poco de nada, como de entidad o De de corporalidad, personalidad, digamos. Claro, porque hay que cambiarle Yo el creo que a la nombre. larga tengo que reconocer que hicimos de Linda Brown casi 40 temporadas.
perdió la vista, quedó embarazada. Caíste en todos los clichés. O sea, no lo voy a ocultar. Se hizo monja, se convirtió, se levantó al perdió patrón. la memoria, se enamoró del otro, o sea, pero bueno. Bien, está bien. Que bueno, eso es otra cosa divertida. Yo cuando empecé a armar las historias, pensé que yo era J.J. Abrams, ¿viste? Que estaba ahí arriba, ¿viste? Dije, voy a hacer Wes Anderson, ¿viste? Como una cosa así muy construida. Y a veces esto, ¿viste? Que dicen la historia no es del que la escribe, sino del que la consume o cómo la percibe y demás. La termina de armar el que la consume. Las primeras como estas historias románticas que habíamos hecho, las empezamos a traducir y empezaron a viajar a otras partes del mundo. Y cómo la percibieron en Francia, en Alemania, como si fuera la telenovela mexicana. Claro. Pero de las 2 de la tarde. felices, ¿viste? Como esto es espectacular. Decían, hay una escritora, Corín Tellado, creo que Sí. bueno, que es como muy así como Pulp Fiction, digamos, ¿no? Es, ¿viste? Como Borges. Y fue como un golpe al ego de que, bueno, yo pensé que estaba haciendo, no sé, una super comedia romántica y para ellos era una telenovela, ¿viste? Que faltaba, Una soap ¿viste? opera. Que pegan cachetazos, qué sé yo. Y bueno, fue decir, bueno, si la vida te da limones, hacé limonada. Dije, bueno, abracemos este género y empezamos a hacer telenovela. De ahí que Bueno, 40 temporadas. usamos la historia de las telenovelas y el equipo que armamos venían todos de Resistiré, Claro. de tenían todos los yates. Pero bueno, fue como esa cosa de A los clímax, dejar colgado así. claro, toda esa parte. todo. Ahí te iba a preguntar algo que si hubiese sido de la política sería muy común, que es que hacen los focus group, preguntan qué es lo que está pasando y tratan de darle a la gente, de decirle lo que te están preguntando, o sea, lo que quieren. En definitiva, ya me contestaste lo que te iba a preguntar, que es eso. Vos ya le empezaste a dar directamente con los datos y viendo cómo funcionaba lo que la gente quería. Sí. ¿Y qué diferencias notaste vos entre, además de que te percibían como una telenovela, qué otras particularidades viste de esto de que uno cree que los públicos son universales? ¿Qué diferencia viste, no sé, cuando lo lanzaste en Turquía, en Rusia? ¿No? Sí. No, eso también, todo ese aporte cultural de trabajar con los franceses estuvo bueno, porque también era una empresa muy diversa, o sea, trabajaban gente de Estados Unidos, de todas las partes del mundo. Entonces, cosa que para nosotros, no sé, en uno de los primeros episodios, nosotros perdíamos un par de gente en una escena y no entendíamos por qué, ¿viste? Decíamos, pero ¿qué tiene de mal? ¿Viste? Y bueno, hasta que aparecieron estos, dijeron, en la escena, dos personajes se conocían en la estación de tren y uno le decía al otro, yo estoy yendo en un taxi, te querés subir, pero se acaban de conocer, ¿viste? Esa propuesta, por ejemplo, en Estados Unidos hacía muchísimo ruido. Claro. De subirte a un auto con un tipo que acabas de Un conocer. Quizá para nosotros, ¿viste? No sé, somos más, ¿viste? Me ahorro los mangos. Vamos, también. Pero vamos, ¿viste? Que no pasa nada. Después había otra escena que una en un restaurante, que esa fue la otra serie exitosa, de esta cámara me tomo, Receta de Amor, espectacular. Ahora nombres son están todos fantásticos. con El Oso, Receta de Amor, tiene como 35 temporadas también, Bien. espectacular. ¿Dónde están subidas? ¿Dónde las está puede ver una la app gente? que se ¿Una llama app? Journeys, Journeys. como viajes, en el App Store o en el... bueno, pero bueno, ya no es más mío. Clic acá. Sí, pero el corazón está todavía, se nota cuando lo contás. Está, sí. Pero bueno, en una escena una tenía que cubrir a otra en el restaurante y como que le conseguía el Social Security Number, ¿viste? Que parece en Estados Unidos es como muy poco verosímil eso. Es como decir, parece como mostrarle el hacha de que no entendés la cultura americana, como esto está hecho como si nosotros viene un gaucho y está vestido como Diego de la Vega, es decir, no entendieron nada, ¿viste? Como se nota que no está hecho acá o que no nos entiende. Esas cosas como que tenían bastante más impacto del que pensábamos. Y nada,
recién cuando tuvimos un equipo, viste, más internacional y con más diversidad, empezamos como a entenderlo. Claro, ahí te funcionaría de alguna manera mejor el mundo imaginario, ¿no? Algo distópico. Sin embargo, ustedes siempre apostaron a historias de una identificación muy directa con el público. Sí. Que la gente dijera, podría ser yo. Sí. Bueno, menos el hombre lobo, ¿no? Ese Sí, el queda hombre un lobo. poco más lejos. Bueno, pero termina siendo como que todos se van convirtiendo en lo que hace Disney hoy, que tiene una persona negra, un chino, un gordo, un flaco, un pelado, una rubia, una... Yo creo que al ser todas historias en primera persona, y sos vos el que tomás las decisiones, nos dimos cuenta que la gente quería verse representado hasta físicamente en ese personaje, porque... O sea, vos creas tu avatar. Claro, entonces, y le pones tu nombre, o sea... Ok. Entonces, no hicimos una super diversidad viste, de combinaciones, de que como un customizador de avatares muy, muy desarrollado, pero más o menos sentías que era parecido a lo que sos vos, y es un poco la fantasía que estábamos vendiendo. Entonces, como el mundo es diverso y nosotros teníamos el juego creo que lo jugaban hasta la Antártida y en La base Marambio. las Islas Faroe, Sí. teníamos usuarios ahí. Wow. Nada, cada uno quiere sentir, o sea, y era importante que esté en el idioma también de uno, o sea, quizá suena medio cómico porque lo hace Disney, viste, que hace como Sí, hace... Benetton, Sí. pero el mundo es así, o sea, ¿Y vos crees que con esto que hablabas antes de las inteligencias artificiales vas a poder tener, cada persona va a poder tener la historia que se le ocurra? Yo creo que sí, Estamos muy cerquita de eso. sí. ¿Y en qué estás trabajando ahora? Ahora estoy haciendo una app para chicos de más o menos de 6 a 12. Nada, mi vínculo con la empresa francesa terminó en el 2023. Tuve un tiempo ayudando a un amigo, una empresa que hacen cubiertos comestibles, hechos de harina de arroz, para no usar plástico. Y después empezamos con mis ex socios como a hurgar posibles proyectos y puntas. Un proceso que estuvo bueno porque nos metimos la mano mucho en lo que es inteligencia artificial, pero después no salió como un proyecto conjunto y a mí me empezó a interesar cada vez más la problemática del doom scrolling, no sé si el concepto de que lo estaba viviendo, de sentarme viste, un segundo en el patio de casa. Antes era fumar, ahora no estoy fumando, vamos. Bien. Muy bien. Pero que te pasabas de golpe, mirabas así, pasaron 2 horas, ¿qué me quedó? Nada. Y veía que mis hijos, de alguna manera, su doom scrolling era con videos de YouTube Kids, incluso con algunos juegos de Roblox o cosas que los dejaban medio, viste, la señal para mí era, yo les digo que se terminó el momento de iPad y los saco. ¿Cómo quedaron? Claro. Y dije, estaban al borde del meltdown, Claro. o viste, muy al palo, o era todo un drama. Entonces dije, acá hay algo que no Sistema dopaminérgico ahí haciendo no estragos. está funcionando. Entonces dije, tengo que pensar una opción que sea tiempo de pantalla, pero que los deje en otro estado, en otro mood, y que yo sienta que no perdieron tanto el tiempo. Así que empecé a hacer con inteligencia artificial unos prototipos como de actividades. Lo hacía, lo probaba. Gustaba, bueno. Y así empecé como a armar varios prototipos y dije, esto lo tengo que empaquetar. Perdón, ¿qué usas para hacer esos prototipos? Cursor Cursor. y Cloud Code. Perfecto. Gracias, porque está bueno para que... Sí. Si no, la gente se imagina hoy la inteligencia No, artificial y estuvo- solo asocia ChatGPT. Después, si querés, cuento un poquito del proceso que también está divertido. A mí me vino muy bien. Pero bueno, hoy se llama Coco Roco. En realidad viene como de Coco Roco, de despertar a las mentes de los chicos. Casi como una especie de Duolingo, pero en vez de ejercicios de idiomas, tenés ejercicios de lógica, de memoria, de foco,
otros de storytelling, otros de creatividad. Les pongo versiones como de generación, AI de generación de imagen, o para que ellos, no sé, hay uno que les divierte, que es como el tabú. Sí. Que a vos te toca una tarjeta que dice, no sé, Pikachu. Y tenés que describírselo a un dibujante Ok. sin usar determinadas palabras. Lo describís y el dibujante, que es una inteligencia artificial, lo dibuja. Entonces queda a veces gracioso el resultado porque es como muy textual de lo que quisiste poner. Claro. Y a veces la clava al ángulo y a veces es muy... Además el prompt está medio toqueteado para que sea gracioso. ¿Estás seguro que es hasta los 12 años? Pues me está No, interesando. bueno, estoy viendo de conectar, se lo di a mi vieja, porque tiene, no sé, sopa de letras, Claro. tipo Wordle, muchos juegos como de palabras y de lógica. Y ella dijo, che, esto me viene bárbaro para Mantenerme activo. mantenerme activo. Entonces quizá hasta veo que es como una manera de conectar abuelas, nietos, que jueguen juntos. Ahora estoy haciendo la versión multiplayer Muy bien. para que puedan jugar como En conectados. familia. Perdón, ahí me quedé. Entonces, vos hablaste de. Tuviste una idea, viste una problemática, empezaste a hurgar, viste cómo resuelvo esto, empezaste a jugar con una inteligencia artificial que programa. Sí. Lo trato de bajar a tierra, yo no soy tan rápido. Storytelling. Lo bajás a tierra y después, ¿cómo hiciste para. O sea, te nutriste de algunos juegos que ya existían antes, ¿cómo agarraste todo eso y le vas poniendo, no sé? ¿Quién escribe los textos para decir, ahora tenés que dibujar esto? AI. Todo con AI. ¿Vos, Sí, o sea, ¿Pero ya- qué le tirás a la AI? ¿Qué prompt le tirás? ¿Cómo es? No, ya al nivel de trabajar con Cursor o con inteligencias artificiales orientadas a generar código y a generar apps, ya es casi como trabajar con un desarrollador. O sea, yo le digo... Quiero hacer una aplicación que tenga para jugar y haga tal cosa. Sí, no, y más fino. O sea, de hecho, cuanto más preciso sos, mejor resultado tenés. Entonces, quiero una pantalla. De hecho, hasta le puedes hacer un dibujito de la pantalla que querés con los botones. Sacas una foto, se la tirás. Ah, ok, querés hacer esto. Es como el wireframe y te lo traduce. Sí, te lo traduce. Entonces, le voy diciendo. Nada, yo. Es como lo que se llama el rol en una startup. Sería como el que hace producto. Es el que define las funcionalidades. Y nada, cómo es la experiencia de usar esa app. Entonces, tengo como ese rol. Me siento a la mañana, tengo un plan de lo que quiero lograr. Y hago como una instancia en la que le cuento lo que quiero hacer, lo discutimos, Bien. medio de que cómo lo harías, te parece que está así bien orientado, no sé qué, una discusión como la tuvieras con ChatGPT, y cuando está como cerrado el diseño de lo que queremos hacer, le digo, ejecútelo. Mostrámelo publicado. codealo. Empieza a escribir el código, hace el código y en un momento te dice, ok, probamos, listo, y vos tenés en el setup que tenés, una manera de ejecutar, depende de la tecnología en la que estés haciendo. Yo tengo como un simulador del teléfono en mi compu, pongo Flutter Run, que es la tecnología que estoy haciendo, que es Flutter, y aparece la app cargada en mi teléfono y lo pruebo. Le digo, no, mirá, no era así. Vamos de vuelta. Sí, o puede haber un error de la interpretación de no sé, del flujo de las cosas o una corrección mínima de, che, este botón está tapando al otro, no sé, hay como cosas que son más técnicas y cosas más como la experiencia. Lo mismo que Está podría pasar buenísimo. con un programador, básicamente. Es como trabajar con un programador junior. Ok. O sea, todavía, o sea, yo arranqué en abril. Y un poco las cosas que fui aprendiendo tienen que ver con cuanto más claro sos, o sea, la inteligencia artificial es como muy literal. Entonces, no sé si vieron una vez, hay un video muy divertido de un papá que tiene dos chiquitos que le dicen que escriban las instrucciones de cómo armar un ¿cómo es? Jelly, el de peanut butter jelly Sí, sandwich. sí. Entonces le dice a los chicos, escriban las instrucciones para que yo lo haga. Entonces los chicos ponen, agarra 2 panes, ponle mantequilla de maní en el medio y ciérralo. Entonces el pibe agarra mantequilla de maní, pone el frasco adentro y lo cierra. Entonces, no, para papá,
Bueno, yo hice literal lo que ustedes me dijeron. Bueno, entonces van de vuelta. Abre el frasco, pon la manteca, ¿viste? Y el padre exagera la desastre, literalidad. sí, claro. Bueno, laburar con inteligencia artificial es igual de frustrante que los chiquitos con el papá, porque pasa eso, digamos. Vos quizá le das una frase que es literal y te ejecuta la literalidad. Y después es muy voluntariosa. Claro. Es No mandada. se enoja, claro. No. Hace una de más. Te hace de más, ¿viste? Es como... Hace de más y es medio dispersa. Yo digo que quizás tiene como un problema de adicción. Porque vos le decís, che, ¿me servís un vasito de agua? Entonces, sí, por supuesto, ¿viste? Muy así mandada. Pero en el camino se da cuenta que no hay vasos limpios, entonces se pone a fabricar un detergente casero para limpiar los vasos. Tiene TDAH la inteligencia sí, artificial, bien, me encanta. Y de repente vos decís, pero maestro, te pedí un vaso de agua, en todo caso avísame que no había agua, pero no te pongas a hacer un... Vos lo ves que genera código, que está ahí laburando, decís, ¿qué carajo está haciendo? ¿Viste? Y le pintó remodelar tu casa, porque era más práctico para la producción de detergente, mover los muebles del lugar, no sé qué, y de golpe vos mirás tu app y decís, ¿qué carajo Nunca te hiciste? pedí esto. Me gusta mucho esto que hiciste de tu rol de padre también. Pensar en la problemática que enfrentan muchos padres de cómo hago para que la relación de mis hijos con las pantallas, que es inevitable, sea sana. Y encontraste un camino muy interesante, pero ¿cómo ves vos el panorama en general del sistema de videojuegos y de cómo, y de otros storytelling como pueden ser las redes sociales con el doom scrolling, y de cómo están diseñados a partir de esta extracción de datos que nos permite ir perfeccionándolo permanentemente? Está todo hecho para atraparnos y no soltarnos más, y que nuestro cerebro quede prisionero de eso. Bueno, yo desinstalé varias de las redes sociales. Me queda Twitter todavía, ex, que me cuesta. Pero bueno, fanatismo de Colapinto, necesito estar informado al día. Pero lo sufrí ese nivel de adicción. Pero lo viviste desde adentro, vos sabés cómo Sí. está hecho. Sí. Yo tengo cierta sensación de que en algunos años, no sé cuántos, creo que vamos a mirar las redes sociales de la misma manera que miramos al cigarrillo, al alcohol, Ok. como nada, como si cuando instalás TikTok debe haber una leyenda, viste, como está ahora en los cigarrillos, que dice esto provoca adicción, ¿no? Y hasta te diría que ciertas restricciones para a qué edad podés empezar a consumir. Me parece que va por ese lado, porque nada, estamos todos medio alelados, ¿viste? De gente en el auto que va como en moto mirando el tele, o sea, estamos como, está tan bien diseñado y explota tantas falencias de la psiquis humana. Yo personalmente, ahora que estoy diseñando esta nueva app, voy a ir por un modelo más suscripción, o sea, si te querés adherir a este producto, pagás y lo usás, pero no, viste, esa cosa como de una parte gratis y un estímulo y viste, medio timba, viste, que todo está todo el tiempo estimulándote para que pagues, y eso, explotando debilidades del ser humano. Entonces, para mí es, si te gusta lo pagás y lo tenés ahí, estás suscripto, y después, no sé, con límites de tiempo. O sea, tampoco quiero que los chicos estén 17 horas jugando a la sopa de letras, digamos. Esto es, viste, como una microdosis de pantalla un poco más sana, por decirlo de manera. Consumo responsable. Sí, va por ahí. Russo, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, Placer. gracias a ustedes. Escucha Activa, donde la comunicación conversa sobre sí misma.